¿Por qué? Porque cuando hago este movimiento, me va a llevar a respuestas teológicas. ¿Cómo es Dios? Bien, ¿qué dice la Biblia? Ejercicio práctico de hermenéutica. ¿Cómo es Dios? Bien. Dios es espíritu. Preguntas. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, fíjate en esto. Interesante. Vamos haciendo teología, ¿eh? Hemos dicho, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es... Pero tú me dices, Dios es espíritu. ¿Recuerdas otro versículo que dice, Dios es amor? ¿Qué diferencia hay que Dios sea omnipotente y que Dios sea espíritu? Dice eso, de que, o sea, si es espíritu no podemos enmarcarle una estructura física, es algo espiritual, un ser espiritual, que no podremos entonces verle porque es un espíritu. Y cuando dices amor, yo te quiero mucho, pero soy yo amor. ¿Es un atributo? Sí. Otra vez estáis. ¿Dónde va? Tenemos una serie de listados de las características de Dios. Omnipotencia, omnisciencia, de atributos divinos. Pero tenemos una serie de listados de la esencia de Dios. De la constitución de su ser. Por ejemplo, yo puedo decir, me voy a meter contigo, él es guapo, vale, él es amable, ¿puedo decir eso? Es simpático, ¿sí? Vale. Él es, sí, que no sé qué cosa decir de ti, pero que eres buena persona, puedo decir eso. Pero de repente digo, él es carne y huesos, sangre y nervios. ¿Ves lo que he hecho? En una he definido su manera de ser, en la otra su esencia, su ser, carne y hueso, espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo pasa con estos versículos. Cuando yo observo lo que la Biblia dice, yo me hago preguntas, yo llego a conclusiones teológicas. Y ahí es donde empiezo a formar el cuerpo de doctrina. Interesante. Pero hay más. Es una mareada. Vale, vamos un momento fuera de aquí. Vale. Bueno, habéis visto que ha salido ahí la cosmovisión de ese padrito. ¿Qué es donde tenemos que tener cuidado? Cuidado con las gafas que nos ponemos, porque nos llevará a conclusiones erróneas. Tenemos, por lo tanto, que entender cómo interpretar la Biblia. Ahora, me queda más o menos una hora de sacrificio. Así que voy a cautivar vuestra atención. ¿Hasta qué hora terminaba? ¿A las 10? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Si no se mueren antes? Vale. Muy bien. Voy a hablar en esta hora, voy a introducir lo que hablamos de las figuras retóricas del lenguaje. Y vamos a entender en esas figuras retóricas del lenguaje por qué hay expresiones difíciles en la Biblia. Que cuando entendemos su significado, entendemos entonces lo que la Biblia está diciendo. La figura retórica del lenguaje, la definición, es una forma de expresar una palabra o una frase y tiene por objeto comunicar una imagen mental o una ilustración pictórica. Guacamole frito. Eso sí que es una definición larga. ¿Qué está diciendo? Vale. Si yo digo, el coche es rojo, ¿qué te has imaginado? Un coche rojo. ¿Verdad que sí? Pero si digo, el coche era como un tomate, ¿qué te has imaginado? ¿Un tomate con 4 ruedas? ¿O te has imaginado un coche rojo? Estoy intentando tomar una imagen que trae a tu consciente visiones para que te imagines. Eso es lo que en literatura, en los poetas sobre todo, utilizan cosillas que nos ayudan a entender más la escena que estamos viviendo.
Por ejemplo, la que dice el maestro, cuando más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja, es un rico por ella. Hipérbole. Eso es una exageración. Eso es. Mira, escucha esto. Silente el silencio silbaba el viento. Silente sellando silbidos suaves. ¿Qué te ha parecido? Me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero ese... ¿No ha traído a tu mente una sensación pictórica del viento? Un poquito, no soy tan malo. Es una manera, una herramienta que tienen los literatos, los poetas, de utilizar para meternos dentro de la historia. La Biblia hace lo mismo, como el ejemplo que el hermano ha mencionado, esa aguja del camello. Vayamos al contexto histórico, hablando del contexto, porque en el Museo de Besalú, situado en Gerona, vi un museo que es las cosas más pequeñas del mundo. Y había una aguja que habían metido a 3 camellos dentro. Con una lupa lo podías ver y eran hechos con hierro, ¿vale? Habían hecho así de jardín. Bien bonito. Pero ¿es eso la aguja del camello que la Biblia dice? No. Pero ¿Qué es? Lo de las puertas, el torcito que había para que la gente que llegaba de noche no solamente podía entrar por ese lado. Esa era la verdad. No podía entrar, no podía llevar nada. Nada. Y menos un camello. Los camellos no tenían que quitarle toda la carga y obligarlos a que doblaran las rodillas y andar así. Y andar así. Porque Humillación, eso es Pequeño. humillarse. Sí. Esa era dentro del contexto de la época del Mesías. Correcto, correcto. ¿Lo veis como la interpretación histórica nos ayuda a tomar una hipérbole, una imagen visual que nos ayuda a entender? Mi papá estuvo en el Sáhara Sibir, ahora cuento cosas de mi papá. Él fue sargento durante el tiempo de Sáhara Sibir, una guerra espantosa, y él me contaba que una de las cosas malas de los camellos es cuando meten la cabeza dentro de la tienda. Porque una vez metían la cabeza, estaban ahí acampados en una tienda de esas de campaña, cuando metían la cabeza, o le dabas un soponcio, un buen golpe para que salieran, o metían todo el cuerpo. Es que se metían dentro de la tienda. Los camellos hacen eso, se agachan y caminan así. Y además me dicen que las piernas van para adelante en vez de doblarse para atrás, cosa más rara. Bueno, la imagen es esa. Ahora, ¿cómo utilizamos esas imágenes en la Biblia? Bueno, vamos a intentar ver algunas de estas cosas. Empezamos con el símil. Símil quiere decir similitud. Es una comparación en la que se usa el adverbio como. Ejemplo, 1 de Pedro 1.24. Primero que lo lea, rápidamente. ¿Quién encuentra por aquí que habéis estado muy callados? 1 de Pedro 1.24. 1 de Pedro 1.24. ¿Cómo? Es un símil, es una comparación en la que se usa el adverbio ¿cómo? Porque toda carne es como hierba y toda la verde como flor de la hierba. La nieve se seca, la hierba se seca y la flor se cae. ¿Cómo? Alberto, te veo. Wow, Alberto, me pareces una lechuga. Una hierba. ¿Es eso lo que la Biblia está diciendo? No, claro que no. ¿Qué está diciendo? Que sea como semejante a en el sentido de que nuestra vida es como una lechuga, que se va rápido, ¿vale? Esos son símiles. Y hay varios. Cuando veáis en la Biblia que hay un como ahí, una comparativa como algo que se parece, se asemeja, se está refiriendo a esto. Pero hay más ahí. La metáfora. Juan 10.9. Juan 10.9. ¿Quién me lee Juan 10.9? Metáfora. Juan 19, a ver qué rápido va. Puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará paso. ¿Aparece ahí la palabra cómo? No, entonces no es un símil. Pero el Señor habla de una puerta y hace una comparativa. ¿Para qué sirve una puerta? Muy bien, claro. Para tirarme por el... No sirve tampoco, ¿no? Para entrar y para salir, eso es una puerta. El Señor toma esa imagen tan cotidiana y le da una aplicación de una verdad espiritual. Y sabemos que el Señor Jesús es la puerta. Él es también el agua de vida. Él es también el buen pastor. Metáforas. Son imágenes visuales de cosas bien prácticas que contienen aparentemente nada,
pero que el Señor saca del contexto para darnos una verdad espiritual muy profunda. Es una metáfora. Mateo 5:13. Mateo 5:13. ¿Estás conmigo? ¿Estáis despiertos? Sí. Hay más café, no os preocupéis. Mateo 5:13. ¿Quién lee? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué versículo, ¿verdad? Aquí en Andalucía decís, oye, Quillo, qué salado que eres. ¿A que sí que lo decís? Y siempre pienso que me voy a dar la medida de comer. ¿Qué estamos diciendo? Que esa persona, en su manera de ser, tiene algo que, no sé, que alegra, que es muy salado, que no sé cómo explicarlo. Pero cuando el Señor lo utiliza ahí, lo utiliza con dos sentidos interesantes. ¿Vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué nos dice? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Habéis oído la palabra salario? Sí, Sí, ¿verdad? son medidas de sal. ¿Pero de qué? ¿Por qué el salario tiene que ver con la sal, medidas de sal? Porque antes de la moneda era la forma de pagar el resultado del esfuerzo del trabajo realizado. Se usaba como uso de pago. Un saquito de sal, eso es lo que te daban. O sea, que una persona muy salada era muy rica, ¿eh? Es lo que te daban. Pero era porque la sal salaba, era importante para la carne, no había neveras como ahora, ni microondas tampoco. Era importante. ¿Qué hacían los soldados? Recibían su saquito de sal, podían trabajar con ella. Dígame, hermano. Pero no era sal marina, era una sal mineral que se le conoce como flor de sal. ¿Esa rosa? Era una sal de color rosado, Ujú, ujú. muy valorada en aquella época. Sí. Y preciosa. Sí. Yo lo sé porque tengo en casa un trozo así de grande de roca de ese tipo de sal. Y no vale mucho, me la regalaron, pero es muy bonita. No es sal de mar de esa. Es bonita, de verdad. Pero cuando eso perdía su valor, ¿qué hacían? Lo echaban en el suelo. Y con eso hacían la calzada romana. No tenían pavimento como ahora. No valía para ser hollada, como dice ahí, ¿verdad? Pisoteada. El contexto nos muestra una metáfora, una manera de ver una verdad espiritual. Oye, esta me gusta. La personificación o prosopopeia. Es que hasta la palabra cae bien. Prosopopeia. Dar características humanas a ideas, objetos o animales. ¡Wow! Isaías 55:12. ¿Quién lee Isaías 55:12? Isaías 55:12. Isaías 55:12. Rápidamente, a ver quién lo encuentra. Se encuentra en el Antiguo Testamento, Isaías 55, versículo 12. Porque con alegría saldrán y en paz andarán. Los montes y las colinas prorrumpirán en cántico ante ustedes. El esplendor de todos los árboles del campo aplaudirá. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Habéis visto la película esa? ¿Cómo se llama? Hay una película que salen unos árboles así que van a destruir a Edgar o La gente. Sí. La gente. El Señor de los Anillos, como los árboles, ahí tienes un montón de árboles. Viene por aquí el hermano Ever. ¿Es eso lo que está diciendo? ¡No! La idea es que esos árboles, que son seres vivos, crecen, se reproducen, y mueren, seres vivos. Toma y los hace una persona, les da unas características personales para dar un mensaje. Es eso. Vamos a otro pasaje. Vamos a Salmo 85, 10 y 11. ¿Quién lee Salmo 85, 10 y 11? Salmo 85, 10 y 11. La misericordia, la verdad, se encontraron. La justicia y la paz se restauró. La verdad brotará de la tierra y la justicia minerará desde los cielos. Qué versículos tan hermosos. Pero ahí ves la misericordia de la verdad, que eran dos hermanas, dos vecinas. ¡Hola vecina, ¿cómo estás? ¿Bien? No. Es tomar un evento cotidiano de dos amigos que se encuentran y se dan un buen abrazo y están contentos porque hacía tiempo que no se veían, y ahí está la misericordia de la verdad. Y estas dos palabras, observar, preguntaros, las dos palabras esas
son un dúo dinámico en toda la Biblia. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Misericordia y verdad es el equilibrio perfecto, porque tenemos que tener las dos cosas. Decir la verdad en el espíritu con el espíritu de la verdad. Tenemos que tener ese equilibrio. Así que esa es una prosopopeya. Vamos a más, hay más por aquí. Antropomorfismo. Que es una palabra grande, ¿eh? ¿A que sí? Como la antropología, ¿no? Algo así. Como la antropología. Sí, porque eso viene del griego. La palabra anthropos quiere decir hombre. Y morphos quiere decir forma. Así que quiere decir forma de hombre. Antropomorfismo. Vas a volver a casa y te van a decir: ¡mamá! Me han enseñado un montón de palabrotas, soy así de grande. Un montón de palabras grandes. Antropomorfismo quiere decir atribuir a Dios características humanas. Hemos dicho que Dios es espíritu. Tú y yo somos carne, huesos, sangre. ¿Cómo es eso? Dios es espíritu. Pero vamos a Esdras 8:31. Creo que está bien ese pasaje. ¿Quién me lee Esdras 8:31? Esdras 8, versículo 31. Esdras 8. 8:31. Sí, ves, dispara, a ver. Y partimos del río a Java el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Habéis escuchado de la mano? La mano de Dios estaba sobre nosotros. Eso es. No hay más versículos, pero podéis buscar vosotros esta expresión. La mano de Jehová, la mano del Señor. Podéis buscar una concordancia. Podéis buscar también el brazo de Jehová. Los pies. Podéis buscar los pies. Mateo. ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes leerlo en Mateo? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. ¿Tiene Dios pies? ¿Tiene manos? ¿Tiene brazos? Señor, yo quiero verte. No, no me verás, pero te pondré en la anchura de la roca y pasaré por delante tuyo y verás mi espalda. Moisés, ¿tiene Dios espalda? Esos son antropomorfismos. Ahora, dentro de eso vais a ver que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la mano de Jehová, habla de su misericordia. Habla de su misericordia. La mano de Jehová muestra esa misericordia y no hace falta más que pensar cuando dirán: mirad a mí al que traspasaron. Mirad mis manos si yo soy. Habla de la misericordia. La mano de Jehová. ¿Sabéis la palabra consagrarse al Señor? Lo decimos, ¿verdad? Cuando hacemos un campamento: ¿quién quiere consagrarse al Señor? Venid aquí, pasad adelante, levante su mano. En hebreo, la palabra consagración es una palabra que se traduce llenar las manos de Dios. Cuando tú te das al Señor, tu vida está llenando sus manos. ¡Qué imagen tan preciosa! Sí, cuando tú te consagras al Señor, la palabra en hebreo es llenar las manos de Dios. O sea, eres una ofrenda que Dios toma en sus manos para su gloria. Tremendo. Ahora eso es las manos, pero hay otra cosa que es el brazo de Jehová. Las manos. Es el brazo. ¿Echamos un pulso? ¿Tienes fuerza? ¿No? Luego te enseño algunos trucos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los brazos? Jonathan, tú que estás ahí tan callado. ¿Tú qué crees que es eso de los brazos de Jehová? Le he dado unas pistas. Tiene que ver con la fuerza. Lo que mencionas de la fuerza. La fuerza. Cuando la Biblia habla del brazo de Jehová, quiere decir que tiene un brazo de poder que hace milagros. Cuando estudiamos en una concordancia el brazo de Jehová, vais a ver que todos los versículos, eso es un buen estudio, hablan de la fuerza. Hay un versículo en el libro de Cantar de los Cantares que dice: su brazo me rodee, su mano me abrace, o algo parecido. Vale, imaginémonos esto. No imaginéis mucho por eso, ¿eh? Los casados podéis imaginar. Viene tu esposa y dice:
¡Hola, cariño! ¿Y qué haces? Le das un abrazo. Y cuando la abrazas, yo generalmente lo hago con la izquierda, la abrazas y entonces le coges la cabeza, ya te lo estás imaginando, y lo que hace, pues le das un beso, ¿vale? Es lo que hace, bien. Pero ¿qué es lo que está diciendo ese versículo en el libro de Cantar de los Cantares? La mano izquierda, la mano y brazo izquierdo, cae en la espalda, no lo ves. Por eso dice en Cantar de los Cantares, tu brazo me sostenga y tu mano me acaricie. Porque la providencia de Dios hace cosas en nuestra vida en lo invisible de su providencia. No lo ves. No lo ves. De repente pasan unos años y dices, ahora entiendo lo que me pasó aquel día. Ahora me ha llevado a esto. Pero la mano que estaba ahí sosteniendo tu espalda cuando te caías, no la veías. Pero la mano que te hace caricias, sí que la ves. Eso es los milagros de Dios. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy hermenéuticamente mostrando cómo un antropomorfismo nos da una verdad espiritual. El brazo de Jehová me sostiene. Y sus pies muestran el poder. Muestran, yo soy el soberano Dios. Un versículo que creo que dice, desnudó su diestra. Sí. Y los ojos de las naciones. Su mano derecha. Su mano izquierda. Una es la providencia, el otro es el milagro, el poder. Pero puede estar reflejando a la obra de Cristo. También. Cristo fue desnudado entre los ojos. También. Ahora, ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Por tipos, ya miraremos, por tipología. Pero qué bueno, ¿os dais cuenta cómo estamos, desmontando todos estos versículos que a veces leemos y ¿qué dice aquí? Los pies del Evangelio, ¿a qué se refieren en el caso de...? ¿Cuán hermosos son los que predican los pies del Evangelio? Y también lo que se refiere a Efesios 6. Uh-huh. ¿Qué significado espiritual? Creo que ya lo sabemos, sino dentro de lo que usted está refiriéndose. Sí, aunque ahí no tendría cuál es su significado. No es un antropomorfismo dirigido a Dios, sino a nosotros, y nos está diciendo algo que es bueno. Hay un versículo en Proverbios que dice, ¿cuán buenas son las buenas nuevas de lejanas tierras? Entonces, la idea, no lo hacemos ahora, yo sé, ¿quién era de Perú? Hermano, tú eres de Lima, ¿verdad? ¿Te acuerdas en Machu Picchu los que corrían y tomaban de... Los que llevaban el mensaje. El mensaje. Los chasquis. Los chasquis, es que no me venía el nombre, gracias. Los chasquis, corriendo, llevando el mensaje. Tenían un mensaje que dar. Sus pies se herían, se ensangrentaban. No eran muy bonitos, pero llevaban buenas nuevas. Así también nosotros que llevamos buenas nuevas, a pesar de nuestras imperfecciones, cuán hermosos son nuestros pies, porque hemos traído las buenas nuevas del Evangelio, igual que los chasquis ahí corriendo por las montañas de Machu Picchu. Esa es la bendición que nos muestra ese pasaje. Y por eso el Señor nos da esa imagen, ¿no? Esa imagen que lo hace aún más bonito de nosotros siendo llamados como emisarios. Recordad a Pablo que decían que él era Hermas porque llevaba el mensaje. Lo digo bien, Padre Pablo y Silas, cuando los pusieron en la cárcel. Somos mensajeros del Dios vivo. Eso es la imagen. Voy rápido, con el siguiente. Tenemos una expresión idiomática, forma propia o característica de un idioma, forma particular de hablar. Esto es divertidísimo. Porque os ponía un ejemplo cuando decía que en inglés decimos, no me tires la pierna. No ponga nada. En vez de no me toques el pelo. Me parece ese versículo más. Si no veo ni tonta, no sé. Y me lo dices ahora, 4 horas después. Lo voy a hacer bien grande mañana. No veo nada, vamos. Hechos 2:42. Mañana vosotros ahí primera fila. No, tampoco. Yo me quedo ahí. Hechos 2:42. Mañana vemos la televisión en su mesa. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Ahí lo tienen. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la salvación. ¿Habéis visto una expresión idiomática, algo ahí que os suene raro? ¿Y cómo puedes leerlo otra vez? Es que no
no ha quedado. Y permanecían, perseveraban en la doctrina, doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿No hay algo que os llama la atención? Partimiento, pues. Sí, partir el pan. ¿Qué es eso? Invitar a comer. ¿Invitar a comer? Sí. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura hebrea, desde que el Señor en el antiguo Egipto, antes de que el pueblo hebreo fuera liberado, cuando mandó la peste para que los primogénitos de Egipto murieran, el hecho de celebrar después ese acontecimiento histórico para que el pueblo hebreo no olvidara las proezas que el Altísimo iba a hacer con su pueblo, dijeron que esta fiesta se declararía como fiesta declarada pacto perpetuo, se celebraría por todas las generaciones y hablaría del partimiento del pan dentro de lo que era la fiesta de las hierbas amargas o la liberación del pueblo de Israel de Egipto a una tierra nueva, a una tierra donde fluirá la leche y la miel. Que sería la Pascua, la última cena que antes hemos hablado, y cuando el Señor Jesucristo establece el partimiento del pan, que nosotros decimos la cena del Señor. Y ahí se hablaría de partir el pan, que era compartir las hierbas amargas, que era el sufrimiento del pueblo de Israel, con el pan ácimo, el pan sin levadura, que ya no va a formar parte de lo que era el sistema de Egipto, con toda su enseñanza anti-escriturales, y que vamos a disfrutar del Cordero, que es el tipo de la buena tierra, y también del Mesías que habría de venir, y esperar como esperanza futura de la redención de él a todas las naciones. Ahora, fijaros bien, todo esto que he explicado el hermano se resume en una frase: partir el pan. Sí, pero es que ya está, pero lo mucho, que pasa, ¿verdad? Sí. Es que cuando a mí me compartieron esto, hermanos como tú, yo me quedé como yo, todos como platos. ¡Wow! Porque leemos ahí en ese versículo cortito que permanecían en el partimiento del pan y decimos, ¿qué hacían? Tomaban la cena del Señor. Sí, pero más. Porque lo que estaban haciendo era celebrar la esclavitud, la liberación de la esclavitud, ahora ya no de Egipto, sino del pecado. Y partir el pan era tener comunión con los creyentes. De ahí venían los ágapes, que eran las comidas fraternales que hacía la iglesia. Y el tiempo, cada día estaban en Jerusalén en el templo adorando al Señor. Entonces, la expresión idiomática es una expresión, una frase, que dice mucho más de lo que aparenta. Os doy un ejemplo de una expresión idiomática: de las edades y por las edades. No lo vais a encontrar en la Biblia, pero sí vais a encontrar el término eternidad. Porque la palabra eternidad no existe en el original griego. Lo que sí existe es de las edades y por las edades. Porque la eternidad es algo fuera del tiempo. Se ha muerto. Sí. Pobrecito. Sí. También tiene sus necesidades, ¿no? ¿Entendéis esto? Por eso las expresiones idiomáticas que encontramos en la Biblia tenemos que entenderlas. Entonces, partir el pan para un hebreo es como invitar a otra persona a tomar y a disfrutar de aquello que para él, como creyente, es importante. No es Y ahí solo, está la enseñanza. no es solo algo material, físico de comida, ¿no? Es compartir. Es que estamos celebrando, estamos en una misma mesa y comemos de la misma comida y participamos de un mismo evento. Y en el sentido espiritual, hemos comido de Jesucristo, que es el pan de vida. Hemos creído en Cristo como el único Salvador y estamos en esa relación tan extraordinaria. Y cuando Cristo dijo, ahora que estamos hablando de estos temas así, una persona me dijo, mira, lo tomo de una manera tan literal cuando Cristo está hablando haciendo la invitación a que le siga. Y le dice al Señor, te seguiré. Y le dice, no. Y dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame enterrar a mi padre. Sí. Y entonces le dice a Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, hay una persona que me lo comenta de una manera muy literal y dice, fíjate si fue radical Cristo que le dijo, está el funeral ahí y vete. Pero yo he escuchado que no se refería como tal a eso, sino que era una costumbre judía que había que esperar, que dice, voy a esperar que mis padres se mueran.
Y entonces alguien me lo estaba diciendo, lo lleva a un momento actual como que están los padres muertos y dice, no, señor, deja que lo entierre. El señor dice, no, déjalo. Lo toma de esa manera. ¿Entendéis lo que el hermano está diciendo? ¿Recordáis el pasaje? Eso está en las notas, eso puedes leerlo ahí en las notas. Deja que se mueran literalmente. Lo que está diciendo el Señor es la responsabilidad que tienes de cuidar a tus padres hasta su muerte. Déjalo para aquellos que no quieren seguirme. Tú sígueme. Ya otros se encargarán de esa responsabilidad. Deja que los muertos, los que no creen, entierren a sus muertos, porque sus vidas no tienen un compromiso conmigo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y estaba utilizando una expresión idiomática de ese tiempo que nos ayuda a entender mucho más, ¿no? Y que tenemos que contextualizar en el contexto. En el libro de Cantar de los Cantares, hay un versículo que Jesús dice, mi amado metió su mano por el agujero y mis entrañas se conmovieron. ¿Vale? Tenemos que entender que en aquel entonces, no es como ahora que ponemos un pin para entrar en una puerta, las llaves se guardaban justo dentro y había pequeños agujeros donde tú podías poner la mano para sacar la llave y abrir la puerta de la vivienda. Y cuando la amada ve que su amado está haciendo eso y que va a entrar a la vivienda, siente gran gozo. Dios tiene la llave de nuestro corazón y sabe cómo entrar en nuestro corazón. Esas son esas expresiones idiomáticas que nos ayudan a enriquecer el sentido bíblico. Otra palabra, eufemismo, forma decorosa de hablar. Es la sustitución de una palabra o expresión que pudiera ser culturalmente ofensiva por otra que no lo es. 1 Samuel 24:3. Cubrir sus pies, hebreo, desahogarse, satisfacer una necesidad natural o fisiológica. En Mateo 18:17, gentil y publicano, perro y traidor. ¿Qué es eso? ¿La Biblia tiene tacos? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es correcta la definición. Me dio una vez un hermano, bueno, no sé si llamarle hermano, por lo menos un hermano de sangre, ¿no? Ajá. Que en el hebreo es un idioma kadosh, donde no existe palabra, donde no hay palabra corrupta, donde es un idioma santo y puro. ¿Es cierta esa aplicación? El hebreo antiguo sí, el hebreo moderno. No, el antiguo, el original. Sí, es verdad. kadosh, Kadosh. que quiere decir santo, puro, limpio. Fuera así el hebreo actual. Pero, ¿cómo hablar de ciertas cosas en la Biblia que son muy humanas? Muy humanas, ¿eh? Es que, a ver, no os riáis cuando estoy de acuerdo. Yo creo que Dios puso en nosotros sentido del humor. Hacemos todo tipo de ruidos raros. ¿A que sí? Ya se está riendo, pero es verdad. ¿Quién hizo el sistema? Dios, ¿no? Estuvimos en una exposición con los jóvenes en la iglesia. Se llama Bodies. Es una palabra en inglés para cuerpos. ¿Habéis oído de esta exposición? A un médico se le ocurrió la idea de tomar unos cadáveres y meterles plástico. Y tú vas a esa exposición y te encuentras, no sé, a uno partido por la mitad y lo ves todo, cómo es por dentro. No ves el corazón, no ves todo, pero ahí, ¿eh? Y dice, no tocar, pero a mí me daban unas ganas de tocar. Y era interesantísimo, y los jóvenes lo vieron y vimos todo, ¿no? Iba por diferentes, llegó el aparato excretor, y os digo que es divertido, es interesante. Y cómo Dios nos ha hecho. ¿Cómo Dios habla de nuestras humanidades? ¿Os habéis dado cuenta en la Biblia, cuando una mujer, lo digo cuidadosamente, tenía el periodo, era considerada impura, tenía que ser puesta al lado? Cuando había un tiempo donde un esposo y una esposa, en el vínculo de su amor matrimonial, se amaban, eran considerados impuros. No podían ir al templo. Había ciertas humanidades. Si alguien te pegaba un escupitinajo, eras un impuro. Lo sabías, ¿no? Y por eso cuando yo era niño decía, si escupes eres judío. No sé por qué decían eso. Una forma de menosprecio. De menosprecio. Entonces los judíos tenían ciertas formas. En la versión antigua, cuando habla de los varones, esto es hebreo, cuando habla de los varones no dice,
y había 100 varones en aquella ciudad. Dice, y había 100 meantes en la pared en aquella ciudad. ¿Cómo te has reído? Pero es lo que dice la Biblia. Míralo en la antigua versión. Claro, como quedó tan feo, quitaron la expresión de hebrea meante a la pared. Pero define bien a un hombre, ¿no? Vamos. Vamos. La Biblia tiene algunas palabras que son para nuestra propia cultura curiosas, por no decir más. Entonces, vamos a ver dos de ellas en 1 Samuel 24:3. Eso es un eufemismo. 1 Samuel 24:3. Uy, vais a encontrar ahí algunas cosas divertidas en la Biblia ahora, ¿verdad que sí? Alberto, lee lo que tú te veo serio. 1 Samuel 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cubre sus pies, hebreo. Desahogarse, satisfacer una necesidad natural o fisiológica. ¿Lo pilláis? Pues yo no lo había pillado, ¿eh? Hasta que me di cuenta de la palabra hebrea. Cuando leía la Biblia, se fue a dormir. Lo que yo pensaba, se fue a cubrirse los pies, ¿no? Que coges la manta y te cubres los pies. Pues no. ¿Dónde iban a hacer sus cositas? A una cueva. Perdonad, es que no puedo evitarlo, es que me lo imagino, es que lo pienso. Ahí está Saúl, dentro de la cueva, y tienes ahí a todo el repertorio de soldados. Supongo que lo de cubrir los pies porque se los pantalones abajo. Si quería pantalón. No había No había pantalón. No había pantalón. Era una túnica. La piña abajo. La túnica. Para arriba, supongo. Para abajo, no sé. Y calzoncillo seguro que todavía no había, ¿no? No había, bueno. Y calzoncillo. A ver, oye, ya por esto os enseño hasta la ciencia, y perdonadme porque quiero ser práctico, ¿no? Los soldados romanos inventaron un producto cuando fueron a luchar en las líneas fronterizas de Alemania, en la Baja Saxonia. Hacía un frío que te morías de frío. Y claro, los soldaditos romanos llevaban las falditas. ¿Habéis visto a los gladiadores? Yo te digo, mucho músculo, pero poco seso. Entonces esas falditas tenían un frío que se pelaban, porque la ropa interior no existía. Así que inventaron una cosa llamada bragaes, que suena a nuestra palabra castellana. Pues de ahí viene, ¿vale? Pero la realidad histórica crítica del Antiguo Testamento es que la ropa interior no existía. Y cubrir los pies era eso. Oír el llamado de la naturaleza y desahogarse. Y decirse ciñete, era que se levantaban, creo que la túnica ese y se la amarraba, ¿no? ¿Se la amarraba? Para poder correr. Sí. Ahora, también es cierto, entrando ya en más peculiaridades, recordad a Pedro cuando la resurrección, todo frustrado, está amargado. Señor Jesús ha muerto y me voy a pescar. Me va a pescar y la Biblia dice que estaba ahí y que el Señor Jesús les llamó y él se dio cuenta que era Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que estaba desnudo. ¿Recuerdas de ese pasaje? Sí. Y también hay otro pasaje que dice que un mancebo, creemos que fue Marcos, cuando negaron al Señor Jesucristo, le echaron mano y él corrió dejando el manto atrás y se quedó desnudo. ¿Vale? En esas dos expresiones no tendréis que pensar, imaginaros, no os imaginéis esto, a pobre Pedro o a Marcos desnudo. No. La Biblia utiliza una palabra en griego para referirse que estaba en paños menores, porque los pescadores arromangaban sus togas y se echaban al agua, pero no iban desnudos. Pero Pedro, que ve que ahí está el maestro, siente tanto pudor y respeto hacia su Señor, que no quiere verlo en pantalones cortos, por así decirlo. Es una buena enseñanza. Y también es una buena enseñanza, como estamos diciendo, la manera tan extraordinaria que tiene la Biblia de hablar de temas un poco humanos y utilizar palabras como esta, desahogarse, no, cubrir sus pies. ¿Es lo que quiere decir? Pues yo ahora que me entero lo he pillado. ¿Lo has pillado? Yo siempre pensaba que era otra cosa. Pero vamos ahora a Mateo 18-17. Pero es interesante cuando empezamos a descubrir la terminología bíblica. Mateo 18-17. A ver si me lo puede leer, por favor. Sí.
¿Alguien lo lee por aquí? Mateo 8, 17. Si no los oyere a ellos, yo a la iglesia. Y si no os digo a la iglesia, seré por gentil y publicano. Todo por gentil y publicano. Lo leemos y nos quedamos tan panchos. Publicano es un pecador. Un pecador, pero declarado. Pero malo, ¿eh? Publicano, un traidor. Un traidor. Ahí lo traduzco traidor. Un publicano, Pero un pecador pero bajo, ¿eh? Ese más despreciable, más. muy despreciable. despreciable. Era traidor, era lo peor de la sociedad. Es que peor que un samaritano. Peor. Si alguien quería insultarte, ¡publicano! Ya te había insultado. ¿Vale? Pero hay otra palabra que es la palabra gentil. Porque nosotros, utilizando la lengua de Cervantes, cuando Cervantes utiliza la lengua tan hermosa de Castilla y dice gentileza de usted, me gusta ser gentil, gentil entre las gentes, está diciendo amable. La palabra gentil, gentileza, en castellano quiere decir amabilidad. Porque si alguien te decía, cochino, te acaba de insultar, te ha llamado perro. Goyín. Claro, los gentiles, hermano tuyo, Por eso, una mujer que le dijo, el Señor, no está bien sacar la comida a los hijos y darle a los perros. Extranjeros. Gentiles. Ajeno a la revelación de Yahvé, del Altísimo. A las promesas, a los pactos. Y esa mujer que sabía lo que Cristo estaba diciendo, y yo creo que Cristo lo dijo con rintintín, dijo, ya, pero comen las migajas. ¿Recordáis ese pasaje? Nosotros que no teníamos a Dios en este mundo, que no teníamos los pactos, no teníamos las promesas, Dios por su puro amor nos hizo partícipes de esos pactos. Nosotros que éramos peores que publicanos, éramos perros y traidores, lejos de todo eso, Dios nos da sus promesas. Pero la Biblia utilizará un eufemismo para no ser brusco. Es que la Biblia no es un libro sucio. No, es un libro que podemos confiar en él. Bien, la siguiente palabra, hipérbole, y veremos ya, estaremos ya casi terminando hoy. Hipérbole es el uso de la exageración para enfatizar una enseñanza. ¿Entendéis la idea de hipérbole? Sí. ¿Sí? Es una exageración. Es como el que me dijo el otro día un vecino aquí, dice, y yo me he comprado 10 palomas. Y yo le dije, ¿me exageras? Dijo, no te exagero. Pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Es una exageración. Es un chiste, para que reíres un poco. Vale. Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, en el Sermón del Monte, números, perdonadme, no, vamos a Juan 21-25, porque no quiero leer todos esos pasajes. Juan 21-25, si alguien me lo puede leer. Juan 21-25. Cuando dice las tres nueve montañas, sí. ¿Es una hipérbole? ¿Hipérbole? ¿Mueve montañas? Sí. Hipérbole. ¿Pero es necesario moverlas? A veces no. Pero es una hipérbole en ese aspecto. Juan 21-25, ¿quién lo tiene? Hay también otras muchas cosas, dice Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabían escribir. Bien, eso es una hipérbole, porque él mismo lo dice, pienso que ni aún. O sea, es como mi hijita me dice cuando me decía que me quería mucho, le digo, ¿cómo me quieres? Me decía, de aquí a la luna. Eso es un montón, ¿eh? Pues es algo así, es como decir, te lo digo lo más que pueda. Vamos a Lucas 6, 41, 42. Cuando menciona de ese efecto como una mostaza, está haciendo una comparación. Sí. También se refería a un recurso. Porque el énfasis ahí no está en la cantidad, sino en la cualidad. El grano de mostaza sabéis que es un grano bien pequeñito, ¿eh? Bien pequeñito. Pero si es buena calidad, es buena fe. ¿Habéis encontrado el pasaje de Lucas 6, 41 y 42? Lucas 6, 41 y 42. ¿Quién me lo lee, por favor? En Lucas 6, 41 y 42.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Qué buen ejemplo de hipérbole, ¿no? ¿Qué yo? ¿Que tienes una viga en el ojo? No está diciendo eso el Señor. Pero nos hace ver que es más fácil ver los errores de los demás que los nuestros. En catalán decimos algo, este es un proverbio catalán en chino. Dice, cap ja perut se veu el seu gep. Lo traduzco. Ningún jorobado se ve su joroba. Ninguno de nosotros se ve lo que hay en la espalda, en el error, ¿verdad? Ninguno de nosotros ve lo mal que lo hacen los demás y mira, me estás mirando, ¿eh? ¿A que sí? Estamos viendo el mal que los demás hacen. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Cuando nos ponemos delante del espejo de la palabra de Dios, no nos gusta. Porque la palabra de Dios muestra la realidad de nuestro corazón. Y lo digo, hermanos, de mí mismo, ¿eh? De mí mismo. Las veces que Dios ha tenido que romper mi corazón para que no tenga más alto concepto de mí que el que debo tener. ¿Y cuál es el que debo tener? Que soy polvo. Literalmente. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Quién me dijo 50 céntimos o algo así, según el valor estadístico del agua que somos? ¿80% agua? ¿Te gusta el agua? Pues ya te gusta 80% de mí. Hey, somos así de barato. Sin embargo, eso tan barato que somos, Dios nos dio a su Hijo. Nos compró con su sangre. Y esto no es una hipérbole, es una realidad. La ironía. Ironía es una expresión sarcástica que significa lo opuesto para resaltar el sentido verdadero. La ironía es típico del carácter español. ¿Quién ha leído El Lazarillo de Tormes? ¡Wow, qué amor! Eso es interesante. Es pura ironía, ¿eh? De verdad que sí. Vamos a ver algunas ironías en la Biblia para ver la sarcástica bíblica. Pero nos vamos a Job 12:2. Rápidamente, que el tiempo se nos va de las manos, rumbo a la eternidad. La barriga empieza a hacer ruido porque tengo hambre de cenar y empiezo a tener un sueño impresionante. Así que, Job, capítulo 12, versículo 2. Job 12:2, ¿sí o no lee? Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. ¿Qué versículo más claro? ¿Vosotros sois el pueblo? Y vosotros sois... Ahora me he metido en un lío porque no sé qué decir a esta clase. ¿Alguien me ayuda? Porque me miráis con esas caras. Vale. Una regla importante de la hermenéutica. Todo versículo tiene que estar en su contexto. Si no, no lo entendemos. Y lo leemos así. Vale, recordad la historia. Job está ahí hecho polvo. No usaríamos esa expresión en el tiempo, ¿vale? Está hecho un asco, pero una penica, ¿eh? Ahí rascándose con una teja, le han salido granos, tiene elefantitis tiroidal, tiene una enfermedad horrible, se le ha caído el pelo, está muy, muy feo. Y están ahí y vienen sus amigos. Hay amigos que... ¿Por qué tenerlos? Y empiezan a decirle... Primero no dicen nada porque no saben qué decir. ¿Qué van a decir? Verlo da pena, ¿para qué decir nada? Pero empiezan ya, después ya empiezan a envalentonarse. Claro, algo has debido hacer. Porque Dios no castiga al que no hace nada. Así que algo habrás hecho. ¿Ah? Y empiezan así a meterse con el amigo Job. Y Job, ya harto, le hace esa ironía. Bueno, vosotros sois el pueblo, sois la voz. ¿Sabéis la expresión Vox Populi? La voz del pueblo. Sois la voz de la sabiduría. Lo que decís vosotros va a misa, diríamos hoy, ¿verdad que sí? Así que cuando muráis vosotros se acabará la sabiduría, ¿verdad? Porque como lo sabéis todo, lo estoy contextualizando, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo este versículo. Job estaba siendo irónico hacia sus amigos. Está diciendo que pensáis que lo sabéis todo, que tenéis todas las respuestas. ¿Pensáis que conocéis el propósito de Dios en mi vida y sin embargo tenéis el derecho a juzgarme? Gracias al Señor que Dios habló al final y tapó la boca de los amigos de Job.
Tengo que ir rápida ya. Siguiente, hemos hablado de la ironía y vamos por último al merismo. Wow, merismo. Esto está en las notas, porque las palabras son raras. Símil, metáfora, personificación, prosopopeya, antropomorfismo, expresión idiomática, eufemismo, hipérbole, ironía, merismo. Expresión que incluye dos ideas en contraste, cuyo objetivo es expresar un todo. Salmo 139, versículo 2. Salmo 139, versículo 2. Salmo 139, versículo 2. Tú ¿Quién has me lo lee? conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Bien. Me sentarme, me levantarme. Me levanto, me siento. ¿Qué está diciendo? Que es ridículo pensar que el Señor está ahí. Es ridículo pensar esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios lo sabe todo de nosotros. Toma esa idea diciendo si hasta los pequeños detalles como levantarme y el sentarme, Dios lo sabe. ¿Cuánto no lo sabe? Si entendemos estas formas, estas figuras retóricas del lenguaje, cuando leamos las escrituras podremos hacer una buena interpretación. Vamos, hemos estudiado un montón. Yo no sé vosotros, es intenso. Pero vamos a hacer una cosa. Primeramente recordar algunos puntos importantes. ¿Qué era la hermenéutica? Sí, la ciencia. La interpretación de los textos sagrados. Hemos dicho que ¿qué es lo más importante? ¿La cabeza o el corazón? ¿Qué es la Biblia? Biblia. Un libro maravilloso. Sí que lo es. Y para poder interpretarla hay algunas cosas que son complicadas, como eso de la traducción y algunas palabras difíciles que tengo que usar en el diccionario y algunas figuras retóricas del lenguaje. También tengo que conocer un poquito de la historia de cómo vivía aquella gente y de las costumbres, y que cuando sé todo esto, entonces puedo observar y empezar a imaginar cómo era y verlo. Y es como si de repente esto fuera mejor que de una película de cowboys. ¡Wow! Lo ves todo saltando del texto. Ves la realidad. Ves al Señor Jesucristo andando ahí con sus discípulos en los campos de trigo, al lado del lago de Tiberias en Galilea. Ves al Señor Jesucristo hablando a la multitud, sanando a los enfermos, cuidando a los necesitados. Ves a aquellos pobres que le buscaban con todo el corazón y te identificas con uno de ellos. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado ahí? ¿A quién te hubieras asemejado? ¿A la mujer que lloró en sus pies? ¿A ese pequeñajo que subió a un árbol porque no podía ver a Jesús, porque tan pequeño que era? Jesús le dijo, oye, baja de ahí, ya ceno contigo esta noche, ya parto el pan contigo esta noche. Lo más importante es que en los tiempos de hoy tenemos las enseñanzas tal como eran para los tiempos de hoy. Porque la Biblia está igual. Sí, nosotros. Pero como no sabes así, te haces ideas de muchas maneras. Por eso tenemos que seguir las normas de la ciencia de la hermenéutica. Deseo con todo mi corazón que el Señor os haya bendecido. Soy muy consciente que va a ser muy intenso. 4 horas son muchas horas. Pero es la oportunidad que Dios nos ha dado. Vamos a aprovecharla. Yo pido a Dios que me ayude a dar lo mejor de mí mismo. Y Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedir al pastor Francisco, por favor, hermano, puedes despedir de su oración esta noche.